que hay un revés del pueblo que habla con mucha elocuencia de la necesidad de volver a la sencillez, que la humildad sigue siendo una fuerza de cambio, que el amor sigue siendo una fuerza de cambio, que no hay nada que pueda comprar la creatividad y el potencial del espíritu humano. Y eso parece muy abstracto, pero la realidad es que en mi campaña se volvió una realidad primero impredecible, pero luego constatable. Me estuvo muy simpático, curioso, pero también muy certero el hecho de que identificaras este proceso como una anticampaña y utilizaras terminología médica para poder llegar a cada cual, al corazón de cada sistema. Sí, por ejemplo, el asunto de abrir una brecha, hablar de las cicatrices de la sociedad, pero hablar de oxigenar un Capitolio que está cianótico, el asunto de apretar el cuello versus oxigenar el cerebro, todo eso son términos míos como salubrista, ¿no? La parte de que el pueblo ya no puede tener ni acepta más fragmentación. Es una realidad que has estado trabajando desde tu perspectiva original y que ahora, pues, uniéndose una responsabilidad adicional, será parte de ese proceso, será fundamental. Totalmente, no es nada más una percepción personal, sino que yo he elaborado mi agenda legislativa a base de escuchar gente en toda la isla. Esa ha sido mi anticampaña, que es volver a las raíces, a escuchar personas, no a determinar lo que la gente debe pensar. Y una de las cosas más importantes que pasa en este pueblo y que no se sube a la consideración mediática como un issue importante es el hecho de que nosotros estamos en un pueblo absoluta y completamente polarizado, dividido, y eso es un producto horrible de la polarización que predicen, que predican y que convocan los partidos políticos. Han llevado a la fragmentación enfermiza y tóxica del pueblo, de tal manera que frente a crisis que demandan la unidad de espíritu, aun cuando seamos diversos en nuestro pensamiento, las posibilidades de unirse solamente se dan cuando son llamados que no sean amenazantes a esos territorios ya definidos por la polarización. Eso quiere decir que nosotros podemos ver un desastre en Tailandia y todo el pueblo se une porque eso no es amenazante a nosotros, pero cuando se trata de entender al vecino, cuando se trata de caminar juntos, entonces sí, esa fragmentación destruye nuestro país y lo lleva a un estado crónico ya. Primero fue agudo, pero luego crónico de desesperación permanente. Sabes que internalizando todo este proceso, desde mi perspectiva como periodista, me estuvo muy curioso el hecho de que no sé cuántos años atrás a tu organización tú la nombraste como iniciativa comunitaria. Exacto. Y resulta sí. que fue la iniciativa comunitaria la que me te lleva a tu lugar. así mismo. Y yo jamás olvidaré el hecho de que de no caer en el gancho de que el halago público se convierta en un alimento para mi ego. Yo asumo que la gente no me eligió a mí. Yo creo que lo que eligió es un instrumento de paz, un instrumento de conciliación, que yo hablo fuerte, porque sabes que hablo fuerte cuando tengo que hacerlo y que señalo cuando tengo que hacerlo, pero que jamás me prestaré para abanicar por ahí una agenda que sea inconfesable, oculta y que no responda cabalmente a lo que son los planteamientos comunitarios, que yo me considero un senador comunitario, ¿verdad? No existe tal cosa como una comisión comunitaria, pero ya la estamos inventando pero en realidad eso es bien importante que la gente lo sepa, de manera que no pretenda en mí, y lo digo con mucho respeto, ser el gallito de pelea de cualquier agendita de luchas tribales y triviales y banales, porque yo no me voy a prestar para eso. Hay gente que yo le toqué las puertas y no me abrieron, y ahora de momento quieren que yo sea el Che Guevara de aquí, ¿no? Entonces eso no es. Yo entro al Senado con la más firme convicción de que hay miles y miles de personas viejas en la comunidad abandonadas, 28.000 personas deambulando, un montón de niños, 7.000 niños en hogares sustitutos,
una población carcelaria inmensa y miles de madres y padres que sufren el dolor de haber perdido en la desesperación a sus hijos y a sus hijas. Todo eso nos lleva a una reconsideración de lo que es la justicia social y de lo que es la equidad. De manera que yo seré un absoluto defensor de todo lo que se entienda que viene de la comunidad misma y que tiene que ver o tangencial o directamente con esos issues, pero no para ponerme en este plano desafiante de que tienes que tirarle al presidente del Senado, tienes que tirarle al presidente de aquella cosa. Pues discutiremos fuertemente cuando haya la necesidad de confrontar issues que deben de asumirse con responsabilidad, y ciertamente lo apoyaremos a cualquiera de los legisladores de cualquiera de esos bandos y de esas familias que se odian permanentemente, que nos ayuden entonces a las comunidades a lograr sus objetivos más sagrados. Por último, doctor, ¿cómo se traduce, si no es que ya me lo respondió, esa frase que me causó mucha impresión de si no nos dejan soñar, no nos dejaremos dormir? Esa es una frase importantísima que se ha acuñado en el mundo entero por los activistas que piensan que los gobiernos gobiernan de espaldas al pueblo. La mayor parte de las decisiones que se hacen en política pública y sobre todo política financiera en todos los países, incluyendo el de nosotros y sobre todo el de nosotros, se ha hecho sin tomar en consideración, sobre todo en estos últimos años, al ser humano como centro. Y eso ha llevado a que mucha gente pierda el sueño. Y pierda no solamente el sueño, sino los sueños, las aspiraciones. La gente no votaba con ilusión hasta estas elecciones. La gente me para en los lugares diciendo que se sienten ilusionados, volvieron al momento de ensueño. Entonces quiere decir que si alguna persona pretende no dejarnos soñar, ciertamente va a ganarse un Abayalde que no lo va a dejar dormir.